TV. Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Médico Online por la señal inigualable de Max TV Online. Espero que ustedes se comuniquen con nosotros a través de las múltiples maneras que tenemos. Si me ayudan por favor con la claqueta, ya les vamos a contar quién es nuestro invitado. Pero saben que ustedes pueden a través de las redes sociales o a través del WhatsApp comunicarse con nosotros, sugerirnos temas, invitados. Para eso estamos, esa es la idea, ser una guía práctica y orientadora a través de Médico Online y tratar los diferentes temas que a ustedes les interesa y que a todos nos interesa. En Facebook nos encuentran como Max TV Online EC, en Instagram como Max TV Online-EC y en WhatsApp, crucemos los dedos que no se me vaya un 909 99 98 81 44. Creo que lo dije bien, en todo caso lo están viendo y recuerden, síganos no solamente a Médico Online, sino a todos los programas que tenemos a través de esta señal. Le damos la bienvenida al doctor Nelson Medina. Él es un doctor en medicina regenerativa, temón para conversar el día de hoy, así que bienvenido, doctor, y me gustaría empezar por el comienzo. ¿Qué es la medicina regenerativa? Bueno, muchas gracias Anita por la invitación. Espero que todas las personas que nos están viendo sea un tema bastante interesante y que genere ciertas expectativas y que les sirva más, básicamente, ¿no? La medicina regenerativa es un tipo de medicina moderna que abarca diferentes aspectos de la medicina, de lo último de la medicina. Por ejemplo, abarca genética, abarca lo que es medicina preventiva, explota mucho lo que es la nutrición, la clínica y otros aspectos modernos de la medicina en general. Su fin es generar procesos de autocuración, es decir, encontrar soluciones desde el punto de vista celular para que una persona no padezca enfermedades, prevenir enfermedades y si las tiene, lograr que esas manifestaciones que tienen estas personas por estas enfermedades se presenten en menor grado, con menor cronicidad y que incluso que los procesos de envejecimiento sean más lentos. Una prueba de sangre que se realiza en el talón del recién nacido se podría entender como parte de la medicina regenerativa. Se dice que este examen de sangre te permite saber qué enfermedades futuras va a tener este bebé. Bueno, lógicamente es parte de la medicina preventiva. Pero en el caso nuestro va más allá. Las pruebas que nosotros realizamos dentro de la medicina preventiva tenemos pruebas, por ejemplo, de tipo genético, básicamente. Hacemos pruebas de farmacogenética, por medio de las cuales, son pruebas de sangre, lógicamente, que me van a indicar, de acuerdo a tu genética, de acuerdo a tu estatura, a tu actividad, si fumas, no fumas, si haces ejercicio, al peso que tiene, etcétera, y muchos otros factores, me va a indicar si esos medicamentos que esa persona está consumiendo en ese momento son aptos para ello. Entonces la medicina actual tiende a ser una medicina personalizada. Lo mismo sucede, por ejemplo, con pruebas en nutrigenética, lo que hablábamos tras cámaras, que por ejemplo hay pruebas por medio de las cuales yo puedo saber que la predisposición de unas personas por medio de su mal comportamiento alimenticio y pueden llevarlo a padecer diabetes, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos y en fin un sinnúmero de enfermedades relacionadas con el sobrepeso o con los malos hábitos alimenticios. Entonces, lo que a mí me permite este tipo de exámenes es dar pautas y recomendaciones personalizadas para estas personas. Entonces, previene pero no cura entonces. También lo que sucede es que nosotros, cuando hablamos de nosotros me refiero a los médicos en general, ya nosotros nos acostumbramos a recibir pacientes. Yo, entre comillas, siempre digo que yo prefiero tratar personas antes que pacientes. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Que la persona debe tener cultura preventiva, ir al médico antes de enfermarse. Yo te hago una pregunta personal, ¿tú tienes carro? Sí. Ya. ¿Tú le haces cambio de aceite al carro cada 5.000 kilómetros? Mi marido, cuando se acuerda. Ok. ¿Y vas al médico cada 6 meses? Sí. Te entiendo dónde vas. Ya. Entonces, esa es la cultura que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que hacer medicina preventiva. La gente debe entender que más barato y más beneficioso es prevenir que curar. Sí, coincido contigo, pero lo que yo te preguntaba es, perfecto, totalmente de acuerdo, hay que prevenir, pero la medicina regenerativa también cura, esa era mi pregunta. Sí, depende también lógicamente de las enfermedades, porque por ejemplo, si hablamos de enfermedades autoinmunes, vamos a poner como ejemplo una enfermedad común, más que nada en mujeres ya pasados los 50 años, o 55 años posmenopáusicas, artritis reumatoide.
Entonces, algunas empiezan a desarrollar este tipo de molestias. Y es una enfermedad autoinmune que el propio cuerpo la produce. Claro, irreversible, además. Claro, decir que la medicina regenerativa va a venir a curarla, por ahora es Claro. mentira, es una utopía, ¿no? Pero que los síntomas relacionados, por ejemplo, los factores inflamatorios, los dolores y la mala calidad de vida que tiene un paciente que padece de artritis reumatoide, sí puede mejorar utilizando medicina regenerativa. A una niña de 10 años le detectas que en el futuro, cuando llegue a los 55, va a ser una señora, una adulta mayor con problemas como lo que acabas tú de mencionar. ¿Qué tipo de prevención se puede hacer? ¿Puede lograrse consumiendo determinados medicamentos o llevando una vida de una determinada forma que esta persona vaya a sufrir este problema o no? Mira, tenemos 50 y 50. Hay posibilidad de lograrlo, pero obviamente depende del comportamiento de las personas. Lo que debemos entender es que nosotros como seres humanos somos un ser, pero asimismo tenemos factores externos que están alrededor nuestro y que también inciden sobre nosotros. Por ejemplo, ya se sabe, factores tóxicos, alimenticios. Los alimentos ahora no son los mismos que consumían nuestros abuelos hace 40 años. Correcto. Tenemos el cigarrillo, tenemos la falta de ejercicio, tenemos el consumo de medicamentos. Ya se sabe actualmente, la OMS lo dijo, que existe el uso y el abuso de antibióticos, hay resistencia bacteriana. Y tenemos otros factores como la radiación y otros factores externos, el estrés. Entonces todo eso hace que nosotros nos convirtamos en un ser único, y aparte nuestra genética. Entonces va a depender mucho del cuidado y del estilo de vida que tenga cada persona, pero sí, ahora es posible mediante este tipo de pruebas y este tipo de medicina evitar muchas enfermedades que de hecho actualmente yo tengo una estadística en las cuales aparece que dentro de las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial tenemos la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y el cáncer. En último lugar de las 10 están los accidentes de tránsito. Y después de todo, si tenemos algo de lógica en esto, los accidentes de tránsito son los menos preventivos. Son los que menos podemos prevenir. Las enfermedades en este caso las podríamos prevenir. Correcto. Y son la razón por la que más gente muere en el mundo. Pero entonces yo debería ir a tu consulta para prevenir y no para curarme. En este momento, por ejemplo. Podrías ir para prevenir y para mejorar tu calidad de vida. ¿A qué me refiero con esto? Porque, por ejemplo, tú tienes un tratamiento de X enfermedad. Cualquier medicamento que una persona tome, de cualquier tipo, no vamos a decir nombres, pero cualquier medicamento va a mejorar tus síntomas. Si te duele la cabeza, tú tomas una pastilla para el dolor de cabeza y pasas el dolor de cabeza. Pero si es algo que tomas, digamos, durante 10 días seguidos, ese medicamento también produce efectos secundarios. Tú curas o mejoras tu dolor de cabeza, pero indirectamente estás haciendo otro efecto. Como todos los medicamentos. Ya, como claro. todos. La paciente, por ejemplo, que recibió hoy día con artritis reumatoide estuvo utilizando un medicamento que elevó sus enzimas hepáticas. Entonces, ¿Y tú qué haces? ¿Y cambias los medicamentos? se cambian los medicamentos y lo que tenemos que mejorar es la respuesta inmune de los pacientes. De ahí viene una parte muy interesante que es la básica de la medicina regenerativa, que es salud intestinal, que es la pieza fundamental en la cual arrancamos nuestra práctica. Conociéndonos como nos conocemos, que vamos al médico cuando ya nos duele, cuando ya nos afecta, ¿es realmente, comercialmente hablando, un buen negocio ser un médico en medicina regenerativa en Ecuador? Yo pienso que sí, y te lo explico de una manera muy sencilla. En Mediagnostic, que es el centro donde yo empecé ya desde el 2011, somos unos recicladores de pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros recibimos todos aquellos pacientes que son cíclicos y que son rotativos de todas las ramas médicas. Y han ido por todos lados, han hecho todo. Correcto. No me termines de contar, vamos a ir a un corte comercial, regresamos enseguida, no se vayan. Esto es Médico Online por Max TV Online, no te muevas. Hola mis amigos, qué lindo saludarlos a través de Max TV. Estoy feliz de contarles que tendremos muy pronto nuestro espacio Desafíos y Soluciones para hablar de aquellos temas que nos preocupan en la comunidad. Ya lo saben entonces, tenemos una cita en Desafíos y Soluciones por Max TV. La planta de tratamiento Pantano Seco
para cubrir el noroeste de la ciudad, fue visitado por la vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabaqui, y en el recorrido se pudo apreciar el funcionamiento del sistema, desde la recepción de las aguas del alcantarillado hasta su retorno al cuerpo de recepción, ya totalmente libres de contaminación. La vicealcaldesa hizo énfasis sobre la importancia y trascendencia de la obra de carácter sanitario. Justamente se trata de dar a conocer una obra tan importante para más de 150.000 vecinos de la ciudad de Guayaquil, del sector de la costa. Usted mencionaba algunos de los barrios de las ciudadelas, inclusive, que se van a beneficiar: Puerto Azul, Bosque de la Costa, Portal al Sol, San Eduardo, Los Ceibos, Girasol, Renacer, Jardines del Salado, la Cooperativa 25 de Julio, la cooperativa también Virgen del Cisne. Todas esas familias, más de 150.000 vecinos, como les digo, se van a beneficiar de esta obra. El ciudadano demanda obras. Le hace falta un poco más de organización al alcalde. Las calles están dañadas. Cambiar la calidad de agua, de buena calidad. El hospital y maternidad. Ellos prometen cumplirlas. Que no solamente es el agua, María Josefa, también tiene que venir con el alcantarillado. El fomento de pequeña y mediana industria, utilizando la materia prima. Hace falta en Daule un gran parque industrial. Un diálogo frontal con los candidatos a las diferentes dignidades seccionales. Véalo cada martes, 12 horas, en Las Cosas Como Son. Edición especial Elecciones Seccionales 2019. Con María Josefa Coronel, por Max TV. Continuamos aquí en Médico Online con el doctor Nelson Medina y hablamos sobre la medicina regenerativa. ¿En qué nos quedamos? Bueno, estábamos para diciendo... Alzheimer, para alemán, que bueno. Me olvido. Estábamos diciendo que justamente en Mediagnostic lo que hacemos, o somos, mejor dicho, o nos hemos convertido, es en recicladores de pacientes. Nosotros recibimos pacientes cíclicos, que son pacientes rotativos. Es decir, que van al pediatra en el caso de los niños. Son niños que se enferman de rinitis, sinusitis, amigdalitis. Tenemos estadísticas, por ejemplo, que los niños menores de 12 años más presentan síntomas de tipo respiratorio. Entonces, van donde el pediatra, toman antibióticos, les mandan corticoides, van a un alergólogo le botan al perro, le botan al gato, no lo dejan meter en la piscina, no tienen una niñez normal y resulta que llegan a nosotros. Entonces, en ese momento nosotros diagnosticamos, sabemos que es un paciente que ha pasado por largos tratamientos antibióticos, por ende tiene un desequilibrio de la flora intestinal en un proceso que se llama disbiosis intestinal, que es básico para nosotros empezar a tratarlo. De esta manera arrancamos haciendo pruebas de hipersensibilidad alimenticia y eliminamos primero alimentos de la dieta de estos niños. Entonces, con este proceso empezamos a mejorar la función intestinal, que sería un tema interesante ya topar en unos minutos, porque la gente debería saber la importancia del intestino. Y luego de esto entramos en una terapia probiótica. Entonces, en corto plazo, estamos hablando de más o menos 2 semanas, un mes, este niño cambia totalmente sus molestias y tiene resultados a largo plazo. Entonces, lo que anteriormente sucedía 2, 3, 4 veces al año, ya no se presenta con esa cronicidad. Ya sí terminan siendo una gripe como cualquier otra. No terminan complicándose en amigdalitis o en otros casos como neumonías, etc. Entonces, eso como testimonio de los casos de los niños. ¿Ustedes como medicina regenerativa pueden tratar todas las enfermedades o definitivamente, como la medicina tradicional, que de hecho ustedes son una parte de ella, hay una especialidad para cada enfermedad? Mira, la medicina regenerativa no viene a descartar o a desbancar ninguna especialidad médica. Decir que nosotros podemos tratar pacientes diabéticos solo, sin ayuda de un endocrinólogo, no es así. Un paciente con cáncer tiene que tener su oncólogo, un paciente que tiene hipertensión debe tener su cardiólogo, etc. Ella va de la mano entonces. Correcto, lo que nosotros hacemos es ofrecerle al paciente otro tipo de terapias que ayuden a mejorar incluso los tratamientos que ya están establecidos y mejorar su calidad de vida. Entonces, háblame de esas terapias. Por ejemplo, nosotros podemos hacer principalmente terapia probiótica. De esta manera lo que logramos es mejorar la inmunidad de estas personas, incluso lograr que el medicamento que ellos consumen tenga un mejor potencial de acción. Podemos lograr o determinar la existencia de estados de estrés oxidativo.
¿sí? Tanto por la actividad de esa persona como por el consumo de esos medicamentos. Entonces, tomar medidas en este caso, utilizar antioxidantes incluso por vía intravenosa, mejorar en este sentido. Entonces, todo esto me refiero a mejorar calidad de vida, que a la larga es lo importante en el paciente. ¿Qué tipo de exámenes realizan ustedes para detectar enfermedades? Los exámenes, o como tratamiento. Cualquier tipo de examen que utiliza cualquier otro tipo de médico. Nos interesa mucho saber cómo está el estado de la salud intestinal de esta persona, saber si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, saber si tiene factores inflamatorios elevados. Exámenes de ese son básicos para nosotros para conocer la microbiota intestinal, pero como específicos, en Mediagnóstica hacemos pruebas para determinar hipersensibilidad alimenticia. Tenemos pruebas que son de 59 alimentos o pruebas de 220 alimentos que son únicas en el mundo, que se hacen en sangre y que me permiten decir a mí con un 99% de certeza, tú no debes de comer, por ejemplo, leche, trigo, aceitunas, pan o levaduras, etcétera. Y de esa manera que una persona tenga un plan alimenticio, nuevamente insisto, personalizado. Se sabe ahora, por ejemplo, pongamos el caso de las personas que tienen sobrepeso. Hay personas que empiezan una dieta y se les hace muy difícil bajar de peso. Y los testimonios son muy claros, dicen, doctor, yo estoy haciendo una dieta durante un mes, 2 meses y no bajo 1 gramo. Se sabe que hay alimentos, incluso que la obesidad o el sobrepeso se lo considera una enfermedad inflamatoria. Yo en tono de broma digo a veces que los gorditos no están solo gorditos, sino que están inflamados. Y es así. Hay marcadores inflamatorios en las personas que tienen sobrepeso. Entonces, eliminando estos alimentos que producen ese estado inflamatorio, el paciente tiene un correcto plan alimenticio y puede empezar a tener progresos en su plan. ¿Y estos productos inflamatorios pueden ser el arroz, la papa, la harina o no? Cualquiera. Por eso al inicio de la entrevista te decía que algo básico para nosotros es la nutrición. Todo parte de ahí. No entender esto es una necesidad incluso hasta para los médicos. Todo parte de la alimentación. Entonces, hay alimentos que la gente por lo general considera o malos, o buenos, o que puedo comer en la mañana, o que puedo comer en la noche, y en general yo siempre digo, los alimentos son alimentos. Y su función, cada uno tiene una función distinta, pero hay personas que tienen una sensibilidad elevada a ciertos alimentos. Claro. También relacionado con su problema a nivel intestinal, como lo habíamos dicho hace un momento. Entonces, todo esto hace que las reacciones que tengamos sean diferentes. Entonces, tenemos pacientes que pueden ser hipersensibles al arroz, hipersensibles al pollo, y resulta que cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que le dan? Sopa de pollo. Ok. Claro. Entonces, hay que tener mucha lógica también en este sentido. Sí, es increíble, ¿no? Es impresionante. Doctor, ¿qué se me quedó en el tintero y que sí, es muy importante que los televidentes en este momento lo sepan? Con relación a la medicina regenerativa, ¿no? Bueno, que es importante que todos sepan que tener o vivir con síntomas recurrentes no es en realidad tener calidad de vida. La gente se acostumbra a tener la pastilla guardada y en el momento que tenga un dolor o se le hincha la barriga ya sabe incluso qué pastilla debe tomar. Yo recuerdo a mi mamá cuando yo era pequeño tenía las recetas y tenía con los diagnósticos, claro, y si te pasaba esto te daba la misma pastilla. Yo soy como doctora también. Ok, todas las mamás son doctoras, tienen un botiquín y ya saben para qué toman si te pasa esto. Entonces, eso sirve como paliativo. Correcto. Pero eso no significa que estés bien. Entonces nos acostumbramos a vivir con signos y síntomas. La idea es que esto no nos suceda, porque a la larga podemos tener diferentes tipos de enfermedades que incluso podrían ser catastróficas. Por ejemplo, un paciente que tenga dolores de colitis recurrentes, que pueda ser un síndrome de intestino irritable, no podemos descartar que sea un paciente que a la larga genere un cáncer de colon. Ay, cancelado. Entonces, todo eso actualmente se puede prevenir. Entonces, la invitación es más que nada de eso, que sepan que hay una nueva alternativa, que no es medicina natural, no es medicina homeopática, que de hecho es una medicina bastante moderna, y que ofrece otro tipo de terapias que son coadyuvantes con los tratamientos actuales. Se me quedó en el tintero a mí, en cambio, ahora. El colon irritable, que efectivamente, como usted dice, puede llevar a un cáncer, es tremendo. ¿Se puede curar con la medicina regenerativa? Pero curar. No se puede curar, pero ahí hay un tema muy interesante y espero que me dé un par de minutos para desarrollarlo. Actualmente se conoce o se dice que el intestino es el segundo cerebro. Se sabe ya que en el intestino existen alrededor de 100 millones de neuronas. Obviamente no tiene la misma especificidad o función del cerebro. No vamos a decir que pensamos con el intestino. Claro, obvio. Pero de que existen las neuronas... Algunos sí, pero no cuentan. Exacto. Entonces, existen neuronas en el intestino, y 100 millones. Y en cerebro sabemos que existen alrededor de 100.000 millones de neuronas.
Pero ¿qué sucede? Que existe un nervio que conecta el cerebro con el intestino. Entonces, eso se llama eje intestino-cerebro. Por eso es que las personas que tienen una alteración a nivel intestinal tienen una alteración a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque se sabe que el 95% de la serotonina, que es un neurotransmisor, se genera en intestino. Y el 50% restante de la dopamina se genera también en intestino. Claro. Entonces todo eso es un círculo. Y por eso las personas que tienen problemas a nivel intestinal, el síndrome de intestino irritable, tienen depresión o tienen estados de ansiedad. ¿Y entonces qué deberíamos tratar? ¿Aquí o aquí? Empezar por el intestino. Ah, no por el cerebro. Claro, tienes que empezar por el intestino, que es la causa. No, pero la causa es esta. No, ahí se manifiesta. Ah, o sea, el colon irritable es el que me hace ser depresivo. Yo pensé que ser depresivo me daba problema el colon irritable. No, es al revés. ¿Por qué? No entiendo, ahí me quedé en blanco. Sí, tú tienes un estado que se llama disbiosis intestinal. Eso produce... ¿Que lo tengo por qué? Por lo general se da mala alimentación. Puede ser por mala alimentación, pero básicamente por uso y abuso de antibióticos. El antibiótico, cuando una persona lo consume, el objetivo del antibiótico es arrasar con las bacterias. El problema es que cuando uno consume antibióticos, y principalmente por periodos largos, por ejemplo, pacientes con tratamientos de Helicobacter pylori, ajá, arrasan con todas las bacterias, las buenas y las malas. Me refiero a lo que coloniza el intestino. Cuando eso sucede, los pacientes 100% seguro después presentan estados de disbiosis intestinal. Entonces tienen dolores de cabeza, no saben por qué, tienen más gastritis, no saben por qué, les duele la barriga, tienen diarreas, etcétera, y no saben por qué. Y eso se debe a que la flora intestinal fue barrida. Entonces lo que hacemos nosotros es generar planes específicos probióticos para recolonizar nuevamente ese intestino. Volviendo al tema del intestino irritable. Cuando no existe esta flora intestinal, no hay esa generación de neurotransmisores que normalmente deberían estar en ese eje. Y por eso, por ende, se produce depresión o ansiedad o estados de estrés. Por ejemplo, si a ti te llega a pasar, ojalá no suceda nunca, pero te roban, en la inseguridad que vivimos, estás en un semáforo, te ponen una pistola en la cabeza, una de las manifestaciones más comunes que tú tienes es dolor de barriga, diarrea, relajación de esfínteres. Ya, pero porque este reaccionó y dio la orden al Es lógico, es un eje. Claro, es un eje. Puede ir en viceversa. Claro, no es que pero en el caso del intestino irritable va en ese sentido. Impresionante, doctor, impresionante. ¿Cómo lo ubicamos? Cuénteme. Bueno, Mediagnostic está en la clínica Kennedy San Borondón, en la Torre Alfa, quinto piso, consultorio 502. El teléfono es 283-7477 o en redes sociales, en Instagram como @mediagnostic.es o en Facebook como Mediagnostic. Impresionante, sobre todo la última parte realmente me fascinó porque conozco muchas personas con problemas de colon irritable que también tienen problemas emocionales. Pensaba que era justamente sus problemas emocionales lo que le iban a enfocar sus problemas en el estómago. Ahora parece que la cosa es inversa. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que hayan aprendido tanto como nosotros. La idea es esa, que aquí en Médico Online se despejen dudas. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite.